Muy buenas tardes, muchísimas gracias por abrir este vídeo. Mi nombre es Luis Rosillo y hoy venimos con un tema fuerte. Este vídeo se titula Anticáncer. Para poner todas las cosas en su lugar justo, yo no soy médico, yo simplemente soy un ciudadano que pretende vivir mucho tiempo y con salud. Eso me lleva a investigar, a probar, me lleva a aprender. Y lo que yo voy aprendiendo, te lo cuento. Lo que vamos a ver aquí es la importancia de la alimentación en la prevención y en los tratamientos anticáncer. En la prevención, evidentemente, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si se trata de un cáncer ya consolidado y estás en tratamiento médico, sigue las instrucciones del médico. Si el médico te da libertad total para comer lo que te dé la gana, entonces sería muy conveniente que te plantearas seguir los planteamientos. Que te plantearas seguir las conclusiones que aquí en este vídeo y en el siguiente vamos a proponer. ¿De acuerdo? Normalmente, siempre es más conveniente prevenir que curar. Pero la alimentación es un aliado poderosísimo para la prevención del cáncer y también es un aliado extraordinario con los métodos médicos contra el cáncer. Así que vamos a ver aquí una información que no es mía. Insisto, yo no soy médico. Esta información procede principalmente del doctor Richard Beribaud, que es catedrático de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Universidad de Montreal, en Canadá. Pero estas mismas conclusiones, estos mismos resultados se pueden encontrar en líneas generales en la comunidad científica. No son nuevos, esto ya lleva mucho tiempo y se han ido confirmando de continuo. Así que vamos a comenzar por ¿qué es el cáncer? Pues el cáncer es una célula sana y loca. Sí, sana y loca. El cáncer no es una cosa negra, no, es una célula tuya, sana, pero que está loca. Entonces, ¿qué ocurre con esa célula? No hace lo que le corresponde. Así que imagínate cuando una célula hepática, por ejemplo, no hace funciones de célula hepática. Pues es un problema, pero como es una célula, pues no pasa nada. ¿Qué le ocurre además a la célula cancerígena? Que no se muere. Estamos en un proceso continuo de sustituirnos unas células por otras. Claro, una tiene que morir y es sustituida por una nueva, pero las células cancerígenas no se mueren. Y además, como no se mueren, se acumulan. Y una célula no es problema, dos tampoco, pero cuando llega a cierta cantidad sí es un problema. Además de acumularse, las células cancerígenas tienen otro problema. Cuando se reproducen, no se reproducen en célula normal, se reproducen en células sanas, pero locas. Con lo cual, se van acumulando y esa acumulación de células que no hacen lo que deben y encima no se mueren, pues siguen creciendo, eso molesta al tejido. Luego el tejido termina molestando al funcionamiento del órgano. Luego ese mal funcionamiento del órgano empieza a afectar al funcionamiento de otros órganos y puede llegar un momento pues, que acabe con la muerte, como ocurre con el 30-35% de las muertes del mundo. ¿Qué pone loca a una célula? Pues a una célula la pone loca los radicales libres. Son como misiles químicos, en realidad son electrones, que van por ahí, cuando van por ahí de forma descontrolada, pues estropean el programa de la célula, afectan al ADN de la célula. Y al estropear el programa de la célula se vuelve loca, es decir, se comporta de una manera inconveniente. Los radicales libres, además de ser los creadores de ese daño en el ADN, son los colaboradores en que la célula cancerosa
tengan un entorno propicio para su desarrollo. Los radicales libres crean oxidación y la oxidación crea inflamación. Y la inflamación es fundamental para el desarrollo de un tumor, porque se dan unas condiciones que permiten al tumor ir tomando vida propia, sin dirección, pero lo suficiente como para estropear el tejido, que estropea el órgano, que estropea otro órgano. Así pues, los radicales libres son lo que debemos de controlar. El exceso de radicales libres, porque son imprescindibles también en la salud, en el funcionamiento del organismo, es cuando eso se descontrola y adquiere unos niveles totalmente inconvenientes. ¿Qué controla los radicales libres? Y esta es la gran noticia. Pues sustancias alimenticias antioxidantes. Y fundamentalmente los antioxidantes están en las frutas y en las verduras crudas. Cuando se cocina, pierden parte de esas propiedades, Así pues, los antioxidantes son vitaminas, minerales y fitonutrientes, sustancias de las que están compuestas las plantas y que sirven para su defensa y protección, que en la actualidad de fitonutrientes hay conocidos unos 25.000. Este va a ser nuestro arsenal: vitaminas, minerales y fitonutrientes, que están en la comida, que están en alimentos de los que tú ya muchos de ellos los tomas. La cuestión es si estás tomando en las condiciones, cantidad y variedad suficiente como para que estén siendo una protección para la prevención del cáncer. Yo voy a compartir imágenes principalmente del doctor Peribot. Son imágenes que a la vez son datos de laboratorio. El laboratorio de este señor puede contar cuántas células cancerosas hay en un tumor. Es decir, que cuando hace alguna labor, sabe si el crecimiento celular del tumor va a una velocidad, a otra, o si está disminuyendo. Es decir, vamos a ver datos científicos. Para comenzar, ¿qué provoca el cáncer? Pues si os dais cuenta, en una gran proporción el tabaquismo. Los factores hereditarios también son importantes. Ahora, si dejas de fumar, la alimentación, que es el siguiente importante, prácticamente lo determina todo. En la alimentación nos jugamos no solamente los tratamientos anticáncer, sino en la nutrición nos estamos jugando una salud que sea barrera para cualquier otra enfermedad. Luego, pues, hay otros factores ya más pequeños, como son las infecciones, la exposición profesional, que es la exposición a ciertos ambientes contaminantes, el alcohol, la obesidad y la falta de ejercicio, la exposición excesiva a rayos UVA, las drogas directamente, la contaminación. Aquí se refiere a la contaminación ambiental. Hay varios tipos de contaminación. ¿Por qué está aumentando el cáncer a nivel mundial y como causa importante de muerte? Por la contaminación. ¿Pero por qué por la contaminación? Por la contaminación del medio ambiente, es decir, lo que hay en la calle. La contaminación dentro de los hogares, que es entre 5 y 10 veces superior a la contaminación que hay en la calle. La contaminación de los alimentos y la contaminación del agua. Así que para todos estos casos podemos tomar grandes medidas, pero nos vamos a centrar en lo que son las medidas nutricionales. Un cáncer no nace de la noche a la mañana y, por supuesto, no va uno por la calle y le cae de un balcón y lo pilló. No.
Eso pueden ser algunas infecciones, pero el cáncer no. El cáncer tiene un inicio en que ciertos productos químicos, ciertas radiaciones, ciertos virus, en definitiva, en gran parte aquí estamos hablando de ciertas contaminaciones, sustancias. Hay como 350.000 sustancias químicas inventadas circulando por el mundo sin control ninguno. ¿Qué efectos producen? De algunas se sabe algo y de otras no se sabe absolutamente nada. Bien, pues toda esta influencia, todo lo que hemos estado viendo como origen del cáncer, es el inicio. Y eso provoca una lesión en el ADN, con lo cual cambia el programa de funcionamiento de la célula. Esa célula se va reproduciendo en otras células ya dañadas. Y como todo esto le está afectando no solamente a estas células, sino a algunas otras también, se van acumulando aquí, que se van reproduciendo aquí, que se van convirtiendo en un montón de células cancerosas. A la vuelta de unos años, entre 1 año y 40, esas células han seguido promocionándose, han seguido sumándose, han seguido multiplicándose, reproduciéndose, y a la vuelta de un tiempo tenemos un cáncer, un tumor que ya tiene como vida propia, porque hasta obliga al organismo a crearle vasos sanguíneos para que le lleve sangre, para que le lleve alimento, especialmente para que le lleve glucosa, que es de lo que viven las células cancerígenas. Así que toda esta acumulación pues termina dando en algún sitio ya un susto, una cantidad apreciable de células cancerosas. Si eso se está dando es porque el entorno de este organismo es el adecuado para que prolifere el cáncer. Con lo cual puede ser que ese tipo de cáncer aparezca en otros órganos y en otras células, aunque sean células distintas a donde se originaron las primeras. Las primeras se pueden originar, por ejemplo, en un pulmón, pero no es porque empiecen aquí, no es porque empiecen en el pulmón, es que también se están originando en otros puntos y también van creciendo. Esta es la parte mala y hay otra peor todavía. Hay una cosa que se llama angiogénesis, generación de angios, de canales de suministro al cáncer. Cuando tenemos pocas células cancerosas, estimulan a los vasos sanguíneos a crear ramificaciones. Le envían una señal química y estimulan a estos vasos sanguíneos a crear ramificaciones que le suministren de energía y de los elementos necesarios para crecer. Ese proceso de crear canales de suministro se llama angiogénesis. Vamos a empezar ya con las buenas noticias. Todas estas sustancias que pueden dañar a la célula, el organismo tiene sus maneras de desintoxicarse y las elimina. Cuando la cantidad de, digamos, atacantes a la célula es superior a la capacidad de desintoxicación, empieza a haber células que se ve afectada. Bien, este proceso inicial de los carcinógenos actuando sobre la célula, hay ciertas sustancias que son fitonutrientes de las plantas que la bloquean. Con lo cual, cuando comemos ciertos alimentos que contienen ciertos fitonutrientes, estamos evitando células afectadas. Ahora bien, cuando una célula ya se ha iniciado y ya se ha empezado a reproducir, también existen sustancias que bloquean la promoción y progresión de las células cancerosas.
Esas sustancias las tenemos aquí y estas sustancias, hay más, hay una representación. Y estas sustancias son fitonutrientes que contiene la fruta, las verduras crudas. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia que os suena seguro, licopeno. Es un fitonutriente del tomate. No solamente del tomate, pero el licopeno, el tomate lo tiene. El resveratrol, pues por ejemplo está en el vino tinto. La curcumina está en la cúrcuma. En fin, hay un arsenal de casi 25.000 fitonutrientes para ponérselo difícil, para ponerle difícil el comienzo y el desarrollo de los tumores. El doctor Beliveau se dedicaba a producir sustancias químicas que mataran a las células cancerosas. Por lo menos que las matara más rápido que las células normales. Generalmente la oncología siempre ha conseguido medicamentos que no distinguen las sanas de a las locas de las no locas, porque sanas están las dos, tanto las células normales como las cancerosas. Y su trabajo era pues crear sustancias que puestas sobre tejido con tumores, medir qué ocurría con el tumor. Si crecía el número de células, si disminuía o si crecía más despacio. Harto de no encontrar resultados satisfactorios, decidió hacerlo con sustancias alimenticias. Y entonces empezó a poner sustancias de alimentos que conocemos todos sobre células cancerígenas humanas. Y midió qué ocurría con el crecimiento celular. Bien, cuando no se ponía nada sobre la célula, pues tenía un crecimiento celular, pues el de siempre. Vamos a ponerle una cantidad, 100. Cuando le ponía tomate, a la vuelta de un tiempo, el crecimiento ya era del 80%. Cuando le ponía repollo, el crecimiento ya solo era del 75%. Cuando le ponía calabaza, pues el crecimiento era inferior al 60%. Cuando le ponía patata, el crecimiento básicamente era del 50%, igual que cuando le ponía zanahoria. Cuando le ponía arándano rojo, el crecimiento se reducía hasta el 30%. Cuando ponía nabo, disminuía del 30%. Cuando ponía cebolla, el crecimiento disminuía hasta casi el 20%. Cuando ponía col lombarda, casi no había crecimiento. Cuando ponía col rizada, casi no había crecimiento. Cuando ponía remolacha, casi no había crecimiento. Cuando ponía ajo, casi no había crecimiento. Ojo, esto se puso sobre células cancerígenas de meduloblastoma. Es un cáncer en el cerebro. Eran extractos de verduras, ¿de acuerdo? O sea, las cogen, las pican, las licuas y se las ponen. Pero muy importante, son extractos crudos. No están cocidos, no están fritos, no están nada, crudos. Ahora dos cosas. De acuerdo que unas producen unos resultados mejores que otras, pero todos favorables. Y yo te digo una cosa, ¿y te imaginas si tomas un poco de cada una? Vamos a seguir progresando. Una de las buenas noticias es que se han hecho más estudios, hizo el doctor Beliveau más estudios, hizo un seguimiento en el tiempo de varios.
Así estaría el crecimiento de células cancerígenas en un tejido, en un tumor, que no le hacemos nada. Si les ponemos extractos crudos, en un principio aumenta un poquito, pero luego cae, hasta aproximadamente disminuir el crecimiento al 75%. Si sobre ese tumor lo que se pone es nabo, fíjate cómo cae. Viene cayendo a básicamente el 25% el crecimiento. Si se pone ajo, la caída es enorme desde el principio, y puede llegar hasta el 10% el crecimiento. Claro, la pregunta interesante es, ¿y si toman las tres cosas juntas? Eso se llama sinergia. Eso se llama sinergia. Vamos a ver un ejemplo de sinergia. Cuando tú tomas cúrcuma, tienes una cierta absorción en tu sistema sanguíneo, llega una cierta cantidad de una sustancia muy poderosa que es la curcumina. Pero si le pones un poquitín de piperina, que es otra sustancia vegetal, la cantidad de curcumina y piperina termina resultando 1000 veces superior. Esto se llama sinergia. Es decir, cuando se juntan dos sustancias que intervienen contra el cáncer, dos juntas no es una más una. En este caso es 1000 veces más. Con lo cual lo son también sus efectos. Vamos con otra buenísima noticia. Cada alimento contiene varias sustancias que hacen varias acciones distintas anticáncer. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, el té verde. El té verde disminuye el crecimiento de las células ya tumorales. Pero es que interfiere en la creación de vasos sanguíneos, lo que hemos llamado angiogénesis. Por ejemplo, la cúrcuma disminuye el crecimiento de células cancerosas. Pero es que también induce la muerte de células cancerosas, que uno de los problemas que tenía es que no se morían, como ocurre con todas las demás. Pero además la cúrcuma interfiere en la creación de angiogénesis, de vasos sanguíneos para suministrar al tumor. Pero es que también tiene un gran impacto sobre el sistema inmunológico. Y tú dirás, ¿y por qué el sistema inmunológico no ataca a las células cancerosas? Cuando las detecta como peligro, las ataca. De hecho, lo está haciendo de continuo en todos los cuerpos humanos y no humanos. El problema es que muchas veces el sistema inmunológico no está lo suficientemente fuerte como para distinguir las células cancerosas de las que no son cancerosas. Y entonces las dejan en paz. Recuerda que las células cancerosas son células de ese organismo, o diciéndolo claro, son células tuyas, sanas, que están locas. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que tiene una enfermedad mental, vamos a suponer una persona bipolar, tú la ves, pero tú la ves normal. Tú no sabes que tiene un programa de actuación que se llama bipolaridad y que crea una serie de problemas. O al sistema inmunitario le ocurre lo mismo. Pero la curcumina activa bastante el sistema inmunitario para que distinga a muchas de las locas y se encargue de ellas. Luego tenemos, por ejemplo, las crucíferas, que son de la familia de la col y demás. Reducen el potencial cancerígeno, disminuyen el crecimiento celular y animan a las células que no están en su sano juicio que se mueran. Y así vamos teniendo, por ejemplo, aquí la combinación de uva y frutas del bosque, pues tienen 1, 2, 3 y 4
intervenciones contra el cáncer en distintas fases del cáncer y en distintas... le pone pega a muchas de las fases que tiene el tumor. Por ejemplo, el tomate pues interviene en que disminuye el crecimiento de las células tumorales, que ya es grande. El omega 3 pues tiene 3 interferencias distintas. Y esa es una de las grandes noticias, es que los alimentos tienen distintas acciones anticáncer. Ahora, si además tomamos distintos alimentos con sustancias anticáncer, eso es una potencia enorme. Es decir, que hay alimentos que tienen varias de estas sustancias, varias de estas y varias de estas. Y así nos vamos encontrando con que progresamos. Progresamos porque estamos convirtiendo nuestro organismo en un entorno que no es propicio para el desarrollo de las células cancerígenas y de los tumores. ¿Qué ocurre con los tumores ya creados? Si se le ponen problemas, no solamente no crecen, sino que pueden llegar a disminuir y quedar controlados. En el siguiente vídeo vamos a ver acciones concretas que un ciudadano de a pie puede hacer para prevención y para tratamiento, siempre y cuando no haya problema con el médico. En caso de conflicto, tú sigues las indicaciones del médico. Él sabe más y está más cerca de la jugada que nosotros, que estamos tratando un tema de forma general. Pero ojo, si el médico te deja libertad para comer, atiende el siguiente vídeo, Anticáncer 2, porque ahí vamos a entrar de lleno en qué puedes hacer tú para que todo este potencial, que no solamente es eficaz para la enfermedad del cáncer, sino para muchas otras más, ese potencial tú puedas instalarlo en tu organismo. Tú puedes tomar medidas, y fíjate, son tomar medidas, porque son por aquí. También puedes tomar medidas para reducir como mínimo la contaminación en tu casa, en tu agua. Y alguna cosita puedes hacer también para disminuirla en tus alimentos. Yo soy un ciudadano que intenta coger su salud bajo su responsabilidad. Y de momento a mí me ha ido muy bien. A mis 57 años siempre he tenido una salud muy buena. Con lo cual no es fruto de la casualidad, es fruto de descubrir por lo que otros hacen, por lo que otros han estudiado, por lo que he visto que funciona y lo que no funciona, pues coger unos hábitos alimenticios que sean adecuados para que tú vivas la vida que deseas vivir. No te pierdas el siguiente vídeo porque era muy pesado meterlo todo en uno y así podemos enfocar con más tranquilidad distintas medidas que además son bastante fáciles de tomar. Muchísimas gracias por tu atención y espero sobre todo una cosa, que en gran medida tu salud está en tus manos, que no es la suerte, no es que Dios quiera hacerte nada, no, es lo que tú eliges. Y aquí estás consiguiendo unos conocimientos bastante avanzados, no son nuevos, pero esto lo vas preguntando por la calle y no lo sabe nadie. Conocimientos bastante avanzados de cómo desde algo tan sencillo como tu alimentación puedes crear tanta salud que te esté poniendo una barrera enorme, no solo al cáncer, que es el tema que nos ocupa hoy, sino a muchas otras enfermedades. De mi parte, para ti, desearte mucha salud, muy buenas relaciones, muy buena economía y hasta el vídeo siguiente.